Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Pasaremos a la segunda mitad de la sesión de hoy para concluir nuestro módulo Filosofía Griega 2. Una vez más, invito a todos ustedes a participar en este debate y también los invito a criticarme. Siguiendo una tradición filosófica muy antigua que viene de Sócrates, yo creo que no tengo de ninguna manera la más remota idea de lo que puede ser la verdad. Y yo mismo aprendo cuando ustedes me critican. El señor Christopher Salas nos va a decir algo. Por favor, señor Salas. Buen día, doctor. Bueno, tal vez podríamos afirmar de que no estudiamos las culturas antiguas, así como la babilónica o la egipcia o las orientales, tan estrictamente como lo hacemos con los griegos, porque tal vez no ha habido otra cultura que sea tan sistemática como lo han sido los griegos, ¿no? Como Aristóteles. Tal vez las otras pecaban de ser un tanto elitistas en cuanto al conocimiento. Muchas gracias, señor Salas. El señor Salas ha tocado dos puntos que me parecen muy interesantes: el tema de la sistematicidad de las culturas clásicas y el tema del elitismo de las mismas. Entonces, estimado público, vamos a muy brevemente a dilucidar ambos temas del señor Salas. El concepto, el vocablo de sistematicidad, que es un vocablo de origen griego, latinizado y mejorado por la cultura romana, denota una actividad que es en el fondo muy actual. Señor Salas, hay que considerar que la gente en la mayoría de las culturas no se ve a sí mismas, no se critica a sí mismas, y por lo tanto rara vez una propia cultura se dice a sí misma, soy poco sistemática, soy dispersa. Conozco pocos casos de eso. Y uno de los puntos interesantes de la cultura griega, y en eso Sócrates es el gran animador, es naturalmente criticarse a uno mismo, con la idea socrática de que uno no sabe nada o que uno sabe muy poco. Entonces, evidentemente, el gran mérito de la filosofía griega es haber subido la autoduda, el autocuestionamiento. El auto significa en griego mismo, es una palabra griega, y eso ha habido en muy pocas culturas, un intento de verse a sí mismos con los ojos de otros o verse críticamente a sí mismos. Entonces, realmente los griegos han creado una especie de sistematicidad porque se han mirado a sí mismos en forma, digamos, crítica. En eso el señor Salas tiene totalmente razón. Y en un segundo punto, hay que darle también la razón a Christopher Salas, porque las otras culturas han sido más elitistas que la griega. Estamos hablando de la antigüedad clásica, o sea, en el fondo de la época anterior al cristianismo. En contra de lo que se cree habitualmente, y esto provocativamente lo digo así, la inmensa mayoría de las culturas, todas, casi todas del tercer mundo, han sido jerárquicas. Es muy difícil encontrar una cultura que se haya desarrollado de forma autónoma y que haya resultado igualitaria. Justamente aquí, en el ámbito andino,
tenemos, estimado público, a la cultura incaica. La distribución de clases sociales, los testimonios que nos quedan, las crónicas de los cronistas españoles, etcétera, todos ellos nos indican muy claramente que el imperio incaico conocía una estructura social altamente diferenciada, jerárquica, es decir, con unos grupos privilegiados abajo y una masa subordinada de gente que solo obedece, perdón, una masa de élite arriba y una masa de subordinados abajo. Y eso ha sido en la historia de la humanidad lo más usual. La idea de que en épocas antiguas había una gran igualdad entre los seres humanos es una idea muy moderna y una idea que probablemente no corresponda a la realidad. Como los griegos han tenido un sistema democrático, no en todas las regiones griegas, sino solamente en algunas ciudades-estados como Atenas, Corinto, Mileto, Estagira, Éfeso, y ahí prácticamente se termina. Los otros estados griegos, Epiro, Creta, Macedonia, Tracia, eran monarquías y además con estructuras muy, muy jerárquicas y muy poco o nada democráticas, como por ejemplo Esparta. Pero de todas maneras, la existencia de la democracia en Atenas, que era en población la ciudad más grande, esto nos lleva a pensar, señor Salas, que evidentemente en un mundo, como usted lo ha dicho, que conocía élites muy privilegiadas, los griegos por lo menos han hecho un primer paso hacia sistemas más democráticos. Sabemos que la democracia ateniense no concuerda con los parámetros actuales que nosotros tenemos de lo que es un sistema democrático. La totalidad de las mujeres, todos los extranjeros y todos los esclavos no tenían ningún derecho de ciudadanía, ni de participación política, ni siquiera de tomar parte en la Asamblea Popular, que era la asamblea de todos los hombres libres. Entonces, de todas maneras, los griegos, los atenienses sobre todo, no diría yo inventado, pero han desarrollado ese sistema democrático de elección popular de magistrados, de autoridades. Y eso, estimado público, hay que decirlo claramente, ha ocurrido en muy pocas culturas, muy pocas culturas. Aquí, como se llama ahora, en Abya Yala, en el continente americano, que yo sepa, ninguna de las grandes culturas era democrática. Ni aztecas, ni mayas, ni toltecas, ni incas, ni la cultura tiahuanacota eran realmente democráticas en el sentido de no conocer una élite dominante más o menos hereditaria que además de generación en generación transmitía sus privilegios. Los aztecas y los incas probablemente han sido las culturas más elitarias en ese sentido. Y aquí viene lo que el señor Salas nos da a entender, que las culturas elitarias no producen autocrítica, no producen generalmente una visión crítica de sí mismas. Y ahí realmente el señor Salas tiene totalmente razón. Lo que ha quedado de las culturas contemporáneas de la griega, sobre todo la persa y la egipcia, nos muestra una gran cantidad de documentos.
Los egipcios que escribían en papiro y los persas en tablillas de arcilla nos han dejado una cantidad muy grande de documentos, por eso estamos relativamente bien informados sobre cómo era la estructura social, qué pensaban, cómo era la vida cotidiana, cómo se trataba a las mujeres, etcétera, etcétera. Y estas culturas contemporáneas de los griegos, lo diremos en términos más precisos, eran aún menos democráticas que los atenienses. Con ello quiero decir que los atenienses no llegaban a los criterios de democracia que tenemos hoy. Por ejemplo, obviamente la inclusión de todas las mujeres, la no existencia formal de esclavitud, etcétera, etcétera. Pero en comparación con estas culturas del Oriente, hay que reconocer que los griegos eran un poquito más democráticos, sobre todo los atenienses y los de las ciudades grandes como Corinto, etcétera. Y eso realmente ha favorecido a la filosofía, al pensamiento científico posterior y al crítico. Se puede decir muchas cosas positivas, por ejemplo, del imperio persa. Era brillante desde el punto de vista administrativo. Al tratar de conquistar Grecia, que es lo más conocido, los al tratar de conquistar Grecia, los persas movilizaron un ejército de 500,000 hombres, que también hoy sería una cantidad gigantesca de personas que tenían que ser alimentados todos los días, etcétera. O sea, había una logística organizativa muy buena en el imperio persa. Ninguno de estos soldados en esas campañas que podían durar años pasó hambre. Es decir, la logística organizativa era simplemente brillante. Y sin embargo, estimado público, de la enorme cantidad de documentación que nos han dejado los persas, no tenemos nada que tenga que ver con un pensamiento autocrítico. Es decir, no existen testimonios del propio origen persa que nos digan el tal emperador fue extraordinariamente sanguinario, el otro fue muy malo, el otro usó la corrupción en gran escala. Nada de eso, no existen solo panegíricos a los gobernantes y sobre todo al gran rey. Ni siquiera hay panegíricos en favor de gobernadores provinciales. Es decir, un régimen muy, muy centralizado, un régimen que realmente, al contrario del griego, solamente alababa, celebraba, cantaba las virtudes de su máximo soberano. Y los griegos se dieron cuenta, creo que eso hemos tratado en una de las primeras sesiones, se dieron cuenta que eliminando a la cabeza, se eliminaba todo el resto. Que es también, y esto quiero decirlo en forma clara, para inducir un proceso crítico entre ustedes, eso fue también lo que notó Cortés en el Imperio Azteca y Pizarro en el Incaico. O sea, no había que molestarse en conquistar poco a poco, sino que había que apuntar a la cabeza. Una vez que se eliminaba la cabeza del ejército contrario, el resto caía fácilmente, que es lo que pasó en la conquista de los aztecas y de los incas, lamentablemente. Entonces, estas son reflexiones que, por ejemplo, las hizo Temístocles, el gran estadista ateniense, en las batallas de Maratón y Salamina. Salamina, esa gran batalla naval que significó que nunca más los persas pudieran tener una flota de categoría, esa gran batalla naval fue ganada porque en el lado persa nadie
se atrevió entre los soldados, oficiales, comandantes de partes de la flota, se animó a desobedecer las órdenes previas del gran rey, que eran simplemente ridículas desde el punto de vista de la lógica militar. En cambio, los griegos, y esa fue la actitud de Temístocles, del comandante de la flota, y además estadista ateniense, Temístocles dejó en absoluta libertad a todos los barcos, a todos los comandantes de unidades y a todos los soldados para que luchen como ellos creían conveniente. Y eso dio frutos positivos. Por lo tanto, es muy interesante el aporte de Christopher Salas. Evidentemente, la falta de sistematicidad y el carácter elitista de las culturas no griegas han sido probablemente factores que han contribuido a que estas culturas no tengan una visión propia de ellos mismos y por lo tanto no hayan desarrollado filosofía como la conocemos hoy. Avanzando un poquito en esta discusión, quiero mencionar, estimado público, lo siguiente. La carrera de filosofía prescribe en su programa de 2014 algunos módulos específicos para la filosofía griega, la medieval, la oriental, la moderna, la contemporánea, la andina y la boliviana, pero no prescribe ningún estudio específico de otras filosofías que también podrían ser interesantes para comprendernos a nosotros mismos, como la posible filosofía española. Digo esto porque en España no ha habido hasta el día de hoy un desarrollo filosófico comparable, por ejemplo, al alemán o al francés. En la cultura española han habido algunos pensadores importantes, como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, José Ortega y Gasset. Nadie va a dudar de la calidad y la originalidad de los pensadores que acabo de mencionar y otros menos conocidos, por ejemplo, en el campo de la filosofía política lo tenemos a Diego de Saavedra Fajardo, etcétera. Pero estos pensadores no llegan justamente a la sistematicidad de un Kant, de un Hegel, etcétera, o en tiempos modernos de un Heidegger o a la originalidad de un Nietzsche. Porque el punto importante, lo que podríamos llamar el carácter fructífero de la filosofía española, no está en los escritos sistemáticos de filosofía, sino está en la literatura, en el arte y en el modo de vida de los españoles. Lo mismo puede decirse de portugueses, italianos, de los griegos actuales, etcétera, cuyo modo de vida, estimado público, no es algo inferior al alemán o al francés. En esto quiero seguir a José Ortega y Gasset y de paso enaltecer las cualidades del pensamiento que podríamos llamar protofilosófico de las culturas latinoamericanas. Porque filosofía es un todo, es también cómo uno encara la vida cotidiana. Y aquí, estimado público, realmente el encarar la vida cotidiana ha tenido frutos originales. El arte, por ejemplo, los murales mexicanos y bolivianos, la música de estas culturas, los éxitos muy notables en arquitectura y artes plásticas, etcétera, nos muestran claramente que hay un
espíritu filosófico de alta calidad, pero que no se ha expresado en forma sistemática siguiendo los cánones, por ejemplo, de la filosofía alemana. Pero eso no es algo negativo. Siguiendo justamente a Ortega y Gasset, es que quiero hacerles comprender que la filosofía griega y la alemana, según Heidegger, las dos más notables de la historia universal, no son de ninguna manera superiores o mejores al pensamiento filosófico, es decir, al amor a la sabiduría de otras culturas. Simplemente son formas diferentes de ver la vida. Yo creo, siguiendo a Ortega y Gasset, por ejemplo, que hay dos obras de alta filosofía en la literatura española, en El Quijote de la Mancha de Cervantes y en la obra de teatro La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Este último, por ejemplo, muy apreciado por Schopenhauer y también por algunos otros filósofos alemanes. Es decir, son otras formas de mostrar la filosofía. Lo que han tenido los griegos realmente es esa tendencia a la sistematicidad en el campo de la filosofía, también en el campo de la conducción militar y de la organización política. Ya les he mencionado a ustedes que, por ejemplo, Ptolomeo primero Soter, este rey el último representante de el representante de la última dinastía faraónica, realmente fue un brillante organizador. Hay que reconocer, estimado público, que también un militar, él era general de ejército, también pueden tener habilidades intelectuales. Él organizó el museo, la biblioteca, él protegió las artes y él, justamente porque tenía una pequeña formación filosófica, el Ptolomeo se dio cuenta que la mejor manera de gobernar Egipto era no importando obligatoriamente la cultura griega, sino respetando la religión, las costumbres, el lenguaje del Egipto faraónico y muy discretamente promocionando algo que no molesta a nadie, que es el comercio. Alejandría era una ciudad sobre todo comercial y fue tan exitoso ese experimento que realmente los egipcios estuvieron relativamente contentos. Ptolomeo se convirtió a la religión faraónica, todos sus monumentos, que ha dejado muchos, están con jeroglíficos egipcios, él vestido con la indumentaria clásica de un faraón egipcio, etcétera, y realmente consiguió una especie de mestizaje cultural. Y eso se consigue si uno es capaz de ponerse en duda. Y aquí tenemos un ejemplo, estimado público, clásico, que quiero mencionarlo. Cuando Alejandro Magno murió, muy joven, a los 33 años, sus generales, en el mejor sentido de la palabra, se jugaron a los dados la sucesión. Y a un general llamado Seleuco, no necesitan ustedes de ninguna manera recordar estos nombres. Pero este general es muy interesante porque hizo algo similar a Ptolomeo. A él le tocó todo el oriente en este juego de dados, o sea, lo que hoy es Siria, Irak, Persia, Afganistán, toda esa región le tocó a él. Y él no era un hombre culto como Ptolomeo, no había tenido una pequeña formación filosófica y él no logró construir un imperio sólido, estable, original, con lo que podríamos decir logros
culturales e intelectuales como lo hizo Ptolomeo en Egipto. El imperio seleucida, que así se llama, que era muy extenso, etcétera, en el campo de la cultura y de la filosofía no produjo absolutamente nada notable. Y tampoco los otros generales de Alejandro, Antígono, etcétera, que les tocaron partes también del imperio, por ejemplo, Macedonia le tocó a este tipo, tampoco lograron organizar adecuadamente un territorio y tampoco lograron producir obras culturales. Para eso se necesita un poquito de visión intelectual, lo que antes se llamaba una visión filosófica. Y eso no tiene que estar necesariamente ligado a la producción de textos. Ortega y Gasset ha visto este problema muy claramente. No necesitan los españoles y los hispanoparlantes tener un Kant y un Hegel, porque ellos pueden producir música, modos de vida, hasta buenas comidas, una idea de Ortega y Gasset, etcétera. O sea, algo que da sentido a la vida y no necesariamente ese sentido positivo de la vida se logra mediante obras sistemáticas, lo cual obviamente hay que tomarlo con pinzas porque no está mal tener obras sistemáticas. Quiero indicarles, estimado público, que en este módulo hemos dejado de lado dos cosas porque según ese programa de 2014 corresponden a otros módulos. Hemos dejado totalmente de lado la filosofía presocrática. Esa filosofía presocrática, la que va de Tales de Mileto hasta los sofistas, se ha puesto de gran moda actualmente. Heidegger y otros pensadores alemanes, Nietzsche hizo lo propio en el siglo XIX, trataron de dar nuevo lustre a los comienzos de la filosofía, porque el comienzo siempre es lo más difícil y lo más original. Entonces, con mucha razón, ellos dieron importancia a los presocráticos. Pero como eso pertenece al módulo Filosofía Griega 1, hemos tenido, estimado público, que prescindir de todos esos pensadores interesantes. Luego también hemos tenido que prescindir en gran parte de la filosofía medieval en idioma griego, porque hay un módulo que se llama filosofía medieval. Como les decía, en el Mediterráneo oriental se siguió hablando griego por muchísimos años. Hasta 1453 existió el Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino era muy rico. Constantinopla era considerada la ciudad más próspera del mundo y naturalmente eso significa que habían escuelas, que habían también pensadores, etcétera, etcétera. Pero como eso pertenece ya a lo que podríamos llamar la filosofía cristiana, la hemos dejado casi totalmente de lado. Solamente les he mencionado muy rápidamente a Clemente de Alejandría y a Orígenes, que justamente crecieron en ese ambiente egipcio, pero ya de habla griega, donde trataron de unir la filosofía clásica con el mensaje evangélico, con el cristianismo. Y el resultado es no solo una filosofía muy interesante, aunque hoy ha caído en un cierto descrédito todo lo medieval, sino que también un modo de vida, un modo, por ejemplo, de hacer ciudades, de arquitectura, ¿no? La gran arquitectura medieval, etcétera, que ha tenido una influencia hasta nuestros días.
Pero como eso pertenece a la filosofía medieval, también la hemos tenido que dejar de lado. Ahora, estimado público, la especificidad y la importancia de la filosofía griega he tratado de mostrarles a ustedes en sus exponentes más ilustres. Por ello es que hemos otorgado una cierta importancia al tratamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles. Como creo haberles dicho, hay que esperar cerca de 2000 años hasta que vienen Leibniz, Hegel, Kant, Marx, etcétera, para tener pensadores realmente de esa altura extraordinariamente notable como fueron Platón, Aristóteles y también el gran precursor que fue Sócrates. Creo que es conveniente, estimado público, por todo ello, hacernos esa pregunta con la que comenzó la sesión de hoy. ¿Ha valido la pena o no estudiar un poco la filosofía griega? Permítanme que les dé mi opinión personal. Yo creo, estimado público, que la cultura griega ha recibido importantes insumos de otras anteriores o contemporáneas, que es lo que ocurre siempre en la historia universal. Obviamente, cuando los griegos, que provenían probablemente de las estepas de Ucrania o del norte, cuando ellos llegaron y se establecieron en Grecia, ya vieron que existían unas culturas anteriores que se llaman la cultura cretense y la cultura minoica, que no han producido filosofía y que por ello no las hemos tratado. La cultura cretense estaba centrada en la isla de Creta, que todavía hoy pertenece a la República de Grecia, y la cultura minoica se refiere, estimado público, es el nombre de Minos, del laberinto, del Minotauro. También se refiere a esa cultura en su etapa posterior, cuando se expande al continente. Esa es una cultura muy interesante, pero esa cultura no ha producido filosofía en sentido estricto y ha sido muy, muy influida por las culturas orientales. Nosotros nos tenemos que imaginar esos años formativos de la cultura griega, o sea, entre el 1200 y el 600 antes de Cristo, la etapa formativa, como unas culturas muy modestas en el campo militar y económico. Nunca, nunca en esos años los griegos tuvieron algo similar a los persas, a los egipcios, a los asirios o babilónicos. Eso está claro. Y obviamente, por ejemplo, los babilónicos produjeron en el campo de las matemáticas cosas que nosotros seguimos usando, como el sistema sexagesimal, que lo usamos todavía en la hora, a la medición del tiempo, en la trigonometría, en la definición de ángulos, etcétera. En todo eso todavía nosotros usamos conocimientos y métodos de esa cultura babilónica de la Mesopotamia clásica. Euclides, el gran geómetra griego de la etapa ya alejandrina, que ha escrito esta geometría analítica que hasta el siglo XIX fue una lectura obligatoria, naturalmente se basó en los conocimientos previos de asirios y sobre todo de los babilónicos. O sea,
yo quiero con todo esto resaltar la importancia de las culturas orientales, también en arquitectura y arte. Los griegos han recibido también influencias de los egipcios. En eso Martín Bernal tiene totalmente razón. Pero lo que han hecho ellos es de esa amalgama de influencias orientales, africanas, del norte de Europa, porque había la influencia de los tracios, de los macedonios, etcétera, que no eran griegos en el sentido estricto, pero que hoy en día son considerados como partes importantes de la cultura griega. ¿Quién va a negar que Alejandro Magno era griego, ¿no? Y él era macedónico. Entonces, estimado público, como ha pasado en todas las culturas, creo yo, ha habido una influencia múltiple. Yo creo que el mestizaje cultural es el destino de las culturas porque están desde un comienzo en comunicación unas con otras y reciben influencias unas de otras desde lo más temprano. Entonces, claramente aquí los griegos son posiblemente el resultado de una mezcla de culturas, una mezcla de muy diferentes influencias. Por ello es que Martín Bernal tiene hasta cierto punto razón. Los europeos, sobre todo los occidentales, despreciaron a las culturas orientales, las creyeron como Aristóteles, culturas de segundo rango, autoritarias, poco dedicadas a la filosofía, etcétera. Y esa ha sido una tendencia muy normal en todas las culturas. Todas las culturas, estimado público, se creen superiores a otras. Tenemos nosotros esa tendencia muy, muy humana a creer que nosotros somos el centro del mundo. Eso es una cosa que existe en todas las culturas. Hace pocas décadas surgió un pensador muy importante en el campo intermedio entre filosofía, literatura, historia y sociología. ¿Cómo es ahora, estimado público, el pensamiento filosófico importante? La mejor demostración es el alemán Jürgen Habermas. Es una filosofía muy, muy mezclada con ciencias sociales, con los avances de la historia, también con los avances de las ciencias naturales. Y aquí tenemos a este norteamericano de origen palestino, Edward Said. Y este hombre ha publicado sobre todo una obra que lo ha convertido mundialmente en una celebridad que se llama Orientalismo. Y en esa obra, Orientalismo, adelantándose a Martín Bernal, Edward Said ha tratado de mostrar que los europeos, a propósito y en forma malintencionada, han fomentado una visión del Oriente, sobre todo del Oriente Islámico, una visión falsa, porque es una visión que rebaja los méritos de esa cultura oriental y ensalza los méritos de la cultura occidental. Eso es lo que Edward Said llama orientalismo. Él es sobre todo literato y él ha tratado de demostrar que los grandes profesores de literatura oriental, etcétera, o los grandes especialistas en filosofía, arquitectura del Oriente, que era algo muy popular en Europa en el siglo XIX, que todos ellos han falsificado las culturas orientales, rebajándolas a una cuestión folclórica.
y que los orientalistas occidentales, es decir, los estudiosos del Oriente, no han sabido o no han querido apreciar los méritos intrínsecos y la antigüedad, la originalidad de las culturas extraeuropeas. Yo les menciono a Edward Said, no les digo que hay que leer porque es una cosa más relacionada con literatura y con pensadores, especialistas europeos, especialistas en literaturas orientales, que es un poco aburrido para quien no se interesa por ese tipo de literatura. Pero hay que reconocer que Said en cierto punto y hasta cierta extensión ha tenido razón. Es decir, el estudio occidental de las culturas extraeuropeas ha sido un estudio sesgado, un estudio que no ha querido reconocer lo positivo, lo original y lo antiguo, es decir, el grado de originalidad de esas culturas, y Aristóteles sería el que ha iniciado esa tendencia, sobre todo con su obra La Política. Es un mensaje interesante el que nos ha mandado Edward Said, porque estamos hoy en día, estimado público, en todo el mundo, en un intento universal de hacer justicia a todas las culturas. Eso es lo que estamos haciendo. Y al hacer justicia a todas las culturas, tenemos que criticar naturalmente las visiones sesgadas que el Occidente ha producido sobre las culturas y también sobre la filosofía extraeuropea. Menciono esto porque hoy en día hay un intento muy fuerte en todo el tercer mundo, esa tendencia que se llama nativismo en Asia y África, indianismo en el área andina, de reavivar la calidad y originalidad de la filosofía andina. Como ustedes estudian filosofía, yo les aconsejo que echen un vistazo a la obra muy amplia de un suizo que vivió muchos años en Perú y Bolivia y que publicó varios tomos de filosofía andina. Joseph Esterman se llama este individuo, trabajó muchos años en ese instituto ISEAT, Instituto Superior de Teología Andina, creo que es más o menos el significado de esa sigla. Ese instituto, estimado público, ha producido algunas obras muy interesantes tratando de reivindicar el valor original y, naturalmente, la importancia actual de la filosofía andina como forjadora de identidades culturales, que es en parte lo que ha hecho siempre la filosofía. Joseph Esterman ha producido también otra cosa muy interesante, que es una historia de la filosofía occidental, o sea, sobre todo de la griega, vista, según él, de lo que podría ser una visión andina. Y eso es obviamente algo muy original. Uno puede estar en desacuerdo con los resultados específicos a los cuales llega Joseph Esterman, pero no hay duda, estimado público, de que es un esfuerzo intelectualmente interesante. O sea, ver la filosofía occidental, todo su desarrollo, es una obra en varios volúmenes de Joseph Esterman. Ver esta obra, estimado público, desde una filosofía
intercultural. Por las dudas, el libro de Esterman está en la bibliografía que les hice llegar al comienzo de este curso y se llama Compendio de la Filosofía Occidental en Perspectiva Intercultural. Es una obra en 5 volúmenes publicada por el ICEAT en La Paz a partir de 2011. Como les decía, uno puede estar en desacuerdo con la óptica de Joseph Esterman, pero no hay duda que es en 5 volúmenes, imagínense ustedes, un esfuerzo que hay que considerar por el punto de vista, lo que él llama la perspectiva intercultural, o sea, ver a la filosofía occidental con ojos que no son occidentales, vista la filosofía occidental, por ejemplo, desde el punto de vista andino. Claro, es el punto de vista personal de Joseph Esterman, pero de todas maneras, estimado público, no hay duda que este compendio de la filosofía occidental es muy original en su enfoque. Y claro, este enfoque tiene que ver con la filosofía griega en gran parte, y ahí pueden leer ustedes una muy interesante crítica justamente a Aristóteles. Luego, estimado público, está el gran aporte en lengua griega en la época medieval. Permítanme ustedes una palabra sobre este enfoque, porque en el lenguaje popular bizantino o bizantinismo tiene una mala connotación, una connotación negativa. El Imperio Romano de Oriente surgió en el año 395 después de Cristo, a la muerte del emperador Teodosio I el Grande. Teodosio tenía 2 hijos, a los cuales quería en igualdad de condiciones e intensidad. Entonces, él, que no quería que un hijo sea más favorecido que el otro, él dividió el imperio romano en 2 mitades y les dio cada mitad a cada uno de los hijos. La parte oriental es la que ha durado mucho, ha durado más de 1000 años, hasta 1453, y ahí se hablaba exclusivamente griego, ya no se habló latín. Bizancio es el nombre griego de Constantinopla, o sea, de la ciudad capital del imperio. En lo que nos interesa, desde el punto de vista filosófico, este imperio no ha producido obras de primera magnitud como las de Platón o Aristóteles. Por eso es que pasa generalmente desapercibido el imperio bizantino como fuente de filosofía. Y aquí le vamos a dedicar también unas pocas palabras. Pero algo han producido que ha sido realmente interesante, estimado público, y que tiene que ver directamente con un tema muy controvertido, que es justamente por qué el occidente europeo se dedicó tan exitosamente a la ciencia y a la investigación científica y a la producción de una tecnología en parte naviera, en parte militar, que facilitó la conquista del mundo por los europeos occidentales a partir del Renacimiento. El aporte de los bizantinos, estimado público, es el aporte que luego lo ha
sistematizado Santo Tomás de Aquino. Y es una idea que no es tan difundida a nivel mundial. Quiero empezar mostrándoles contraejemplos. Cuando los árabes en el siglo VII después de Cristo invadieron gran parte del mundo conocido, Egipto, Siria, Persia, Irak, todo el norte de África, España, Portugal, etcétera, etcétera, ellos establecieron la civilización islámica, el idioma, la escritura, las costumbres, la vestimenta islámica, que en gran parte perduran hasta hoy. Si ustedes ven cualquier imagen de países islámicos, el núcleo islámico es el árabe, ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una vestimenta muy diferente a la usada en Occidente. Ustedes van a ver también costumbres alimenticias, el uso de una escritura, el uso, por ejemplo, de una datación. Para ellos estamos en el año 1400 y tantos, etcétera. Van a ver ustedes que esa cultura ha permeado profundamente a más de 50 países soberanos de la actualidad. La Conferencia Islámica hoy tiene 57 miembros que van desde Mauritania en el occidente del África hasta Indonesia, ya en las costas del Pacífico, en las costas asiáticas del Océano Pacífico. O sea, un enorme territorio y una enorme población es hoy en día islámica. El Islam ha tenido muchísimos méritos. Por ejemplo, en el campo de la arquitectura y del arte, no hay duda alguna de la notable calidad que la cultura musulmana, la cultura islámica ha producido. Pero no ha generado la investigación científica y el desarrollo de la tecnología como la conocemos hoy. Por ejemplo, en este momento estamos usando productos electrónicos como tablets, laptops, etcétera. Y ustedes ya notan los nombres en inglés. Estamos transmitiendo esto, estimado público, por el sistema Meet, también un nombre inglés. Es decir, la cultura actual basada en los celulares, en los medios modernos de comunicación, en los automóviles, en el campo militar, en los misiles, los drones, la bomba atómica, etcétera, etcétera, es una cultura basada en lo que han creado los occidentales a partir del Renacimiento. Y ahora la pregunta muy simple y que tiene que ver directamente con los resultados de la filosofía griega es la siguiente: ¿por qué otras culturas no han hecho algo similar a la ciencia y a la tecnología occidentales? Y aquí tenemos a los bizantinos, que en la Edad Media ya dieron una respuesta, que es la que quiero transmitirles a ustedes en el fondo para cerrar este curso y mostrarles simplemente las consecuencias de un pensamiento en el campo extra filosófico, por ejemplo, en el campo de la vida cotidiana. Los bizantinos, al contrario de la cultura árabe, no negaron a la filosofía racionalista de los griegos, sino que produjeron la primera síntesis entre el racionalismo griego y el mensaje evangélico de la cristiandad, cosa justamente que no hicieron los árabes cuando conquistaron gran parte del mundo. Ustedes pueden arguir con toda razón
que los árabes han transmitido una parte de la filosofía, sobre todo las obras de Aristóteles, a todas las otras culturas, incluyendo la cultura occidental, porque ellos produjeron traducciones, revisaron textos, hicieron compilaciones de las obras más importantes de Aristóteles y de los otros filósofos, y vía sobre todo las escuelas de traductores en Damasco, Bagdad y Toledo. Ellos realmente transmitieron el saber griego. Pero una cosa, estimado público, es transmitir en forma más o menos mecánica, es decir, sin darle un carácter propio, sin darle aportes originales. Y otra cosa muy diferente es producir una síntesis novedosa. Ustedes conocen la palabra síntesis, que viene del griego, muy usada por Hegel y Marx. La síntesis es la parte final del procedimiento dialéctico, o sea, tesis, antítesis y síntesis. La síntesis es la unión exitosa entre la tesis y la antítesis. Entonces, los bizantinos, estimado público, lo que hicieron es una síntesis entre el racionalismo griego y el cristianismo. Y ellos, siglos antes, fueron los precursores de Santo Tomás de Aquino y de la cultura occidental. Ese es el gran mérito de ellos. Los árabes, para que quede esto claro, estimado público, no hay duda de que han establecido una gran cultura, una gran literatura. Piensen ustedes en Omar Khayyam, el gran poeta persa, que escribió en persa, no en árabe. O piensen ustedes también en el aporte de las Mil y una noches y muchísimas otras obras literarias, además de la gran arquitectura islámica que se puede ver, por ejemplo, en el sur de España, en la Andalucía clásica, que fue durante siglos un territorio islámico. No hay duda de la calidad de esa cultura. Pero es una cultura que no tuvo la buena idea de utilizar el mensaje profundo de los griegos, o sea, el mensaje racionalista de los griegos. Además, y esto hay que mencionar aquí con algún detalle, esos intentos árabes de transmitir la filosofía griega, sobre todo la aristotélica, duró muy poco tiempo. Cuando los árabes conquistaron territorios, lo primero que conquistaron es Siria. Y la primera capital del califato islámico fue Damasco. Hasta hoy, estimado público, la capital de Siria. Si ustedes alguna vez, estimado público, viajan a ese país que ahora está en guerra civil, con enormes destrucciones de monumentos históricos, pero en Damasco, la capital, no ha sido destruido nada. Ustedes van a ver ahí un gigantesco despliegue de cultura arquitectónica griega, romana, islámica y moderna. Muy, muy interesante en ese sentido. Estas escuelas de traductores, la más grande estaba en Damasco, la segunda más grande en Toledo, en el sur de España. Estas escuelas árabes han traducido fielmente y han hecho compilaciones interesantes de las obras de la filosofía griega, pero no las han unido con la propia cultura, no han hecho una síntesis entre el Islam y el mensaje coránico, el mensaje justamente de Mahoma en su gran libro de la Revelación, que es similar a los Evangelios,
que se produjo en el siglo VI, VII después de Cristo. En cambio, los bizantinos se dieron cuenta de la enorme calidad del pensamiento griego, sobre todo del racionalismo. Y entonces ellos produjeron la síntesis. Y esa síntesis, estimado público, es la que ha preparado el florecimiento de la ciencia y de la tecnología a partir del siglo XVI. Ese es el mérito porque escuelas superiores han existido tanto en el mundo islámico como en el mundo occidental. Es más, probablemente las universidades de Al-Azhar en el Cairo y la Universidad de Fez en Marruecos sean más antiguas que las universidades de Bolonia y Montpellier, que son probablemente las más antiguas del mundo occidental. Dicho claramente, es posible que los árabes hayan construido las primeras universidades del mundo. Pero esas universidades, Al-Azhar y la Universidad de Fez, que existen hasta hoy, han producido sobre todo una cultura exegética, una cultura interpretativa del Corán. No han producido cosas novedosas, como por ejemplo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino o las obras de Anselmo de Canterbury, etc. Y al dedicarse exclusivamente a salvar la cultura coránica, la cultura original del Islam, se han cerrado, estimado público, al desarrollo de la ciencia moderna. Como les decía, y este es un dato de cultura general bastante importante, ha existido, estimado público, un llamado califato árabe en la época más gloriosa del Islam. Y ese califato terminó abruptamente en 1258, cuando los mongoles, no los malos occidentales, los malos europeos, sino otro pueblo asiático, los mongoles, provenientes del Asia Central, los mongoles destruyeron Bagdad, como ustedes ven ahí la fecha, en el siglo XIII, destruyeron Bagdad, mataron a 1 millón de personas, es una de las masacres colectivas más grandes en la historia de la humanidad, y tiñeron el río por donde pasa Bagdad, el Tigris, lo tiñeron primero de sangre con el 1 millón de víctimas y luego de negro, porque los libros que antes siempre estaban escritos con tinta, que se diluye en contacto con agua, todos los libros de las enormes bibliotecas y de las escuelas que habían en Bagdad fueron echados al río. Entonces, tenemos lamentablemente en el mundo islámico un corte en el siglo XIII que impidió el desarrollo posterior de estas culturas. El califato cayó inmediatamente después en manos de turcos. Luego los persas se independizaron. Los estados islámicos del norte del África también se independizaron de la influencia cultural de Bagdad. Con estos datos históricos que ustedes no tienen que recordar o memorizar, lo que quiero decirles a ustedes es que la gran cultura islámica tuvo lamentablemente un corte muy pronto que impidió el desarrollo posterior de esa
cultura y de esa filosofía. Y por lo tanto han sido lo que llamamos en general la cultura occidental, o sea, en su vertiente griega y en su vertiente latina, las que desarrollaron la filosofía racionalista de los griegos y las que realmente han producido esa síntesis muy exitosa materialmente a partir del siglo XVI con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ustedes pueden argumentar contra mi tesis que la Iglesia Católica fue uno de los centros del dogmatismo, de la Inquisición, justamente que impidió el desarrollo de la ciencia, que la ciencia moderna no debe nada al catolicismo, etc. Pero esa es una versión unilateral. Lo interesante para el desarrollo posterior de la ciencia y la tecnología a partir del siglo XVI es que ya durante la Edad Media habían universidades en Europa Occidental que se preocuparon de mantener vivo, por lo menos, el recuerdo de la filosofía racionalista. Y Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham, estoy nombrando a muy diferentes escuelas entre sí, se han distinguido por esa tendencia, eran buenos católicos y buenos creyentes, pero han defendido esa tendencia de preservar el pensamiento racionalista de los griegos y sobre todo la tendencia a dudar de todo. Entonces, estimado público, tenemos el fenómeno muy interesante de la actitud ambigua de la Iglesia Católica. Es lo más normal en la historia universal. Las grandes instituciones tienen siempre una política ambivalente frente a la cultura. La Iglesia Católica instituyó la Inquisición, que es una de las armas más horribles que ha tenido la Iglesia Católica, porque ha sido realmente el brazo, podríamos decir, armado. Hoy se dice inquisitorial, que es un adjetivo derivado de Inquisición, el brazo realmente que ha impedido el pensamiento libre. Pero esa misma Iglesia Católica ha canonizado y ha reconocido el carácter canónico, es decir, el carácter definitivo de Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury y todos los otros. Y esas universidades lo que han hecho es propagar, estimado público, el espíritu racionalista del pensamiento griego mezclado con ciertas formas del catolicismo y posteriormente del protestantismo. Y eso no ha pasado en el mundo islámico. Por lo tanto, el racionalismo griego, por ejemplo, la tendencia socrática a dudar de todo, a criticar, a volver a investigar, etc., esa tendencia pervivió vía los bizantinos en el imperio bizantino cada vez más pequeño hasta que termina en 1453 completamente dominado por el imperio otomano y también pervivió en las universidades de Occidente. Y así en un proceso muy largo, un proceso muy enredado, con muchas vueltas y revueltas, idas y venidas. Es decir, un típico proceso humano que nunca es muy directo, sino que siempre tiene muchos recovecos,
es un proceso como un río tropical que hace muchos meandros. Ese proceso ha terminado, estimado público, creando el racionalismo del siglo XVI adelante, el siglo que ha significado este enorme avance de la cultura occidental sobre el resto del mundo, porque justamente al final del XV empiezan los viajes de descubrimientos, lo que los occidentales llaman descubrimiento, que es, como ustedes saben, en el fondo la dominación del mundo por las potencias occidentales. Pero todo esto fue preparado, por lo menos en el campo mental, esto fue preparado por el legado bizantino, por haber rescatado lo más valioso del racionalismo griego clásico y por haber llevado a la praxis lo que Sócrates tenía en mente: probar, investigar, dudar, volver a probar en un proceso que no tiene fin. Estimado público, con ello he querido a ustedes mostrarles hoy las ramificaciones muy curiosas del racionalismo griego, o sea, de la parte más rescatable de la filosofía griega clásica, y también exponer ante ustedes esos caminos tortuosos por los que se desarrolla la historia universal, que son realmente muy complejos, muy enredados y que impiden juicios valorativos simples. Nosotros podemos, como yo lo hago, pensar que la Inquisición y las prácticas cotidianas de la Iglesia Católica han sido malísimas, realmente perversas, inhumanas, pero al mismo tiempo esa cultura católica, católica significa universal en griego clásico, esa cultura católica realmente también ha rescatado filosofía, pensamiento, ideas y una actitud mental, esa actitud socrática que venía del legado clásico griego. Y al salvar ese tesoro filosófico, nos ha puesto los cimientos para el mundo actual, el mundo que depende en gran parte de la ciencia y de la tecnología. Estimado público, aquí llegaría al final este modesto curso de Filosofía Griega 2. Les ruego a ustedes considerar la necesidad de enviarme urgentemente su trabajo, los que quieren una calificación, y obviamente el micrófono está abierto para todos aquellos que quieran decir algo.